Quería presentaros porque tenemos aquí a un autor que creemos que os va a gustar mucho, que os queremos recomendar. Él es José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Virginia, encantado. Pues un placer tenerte por aquí. Él es psicólogo organizacional y del deporte y es coach ejecutivo y además es profesor del Instituto de Empresa, del Business School. Cuéntanos un poco, eres top 100 speakers de España, TEDx, bueno, conferencias. ¿Qué ganas tenemos de leer tu libro? Tu libro es El viaje del líder, ¿no es así? Eso es, este es mi tercer libro. ¿Tu tercer libro? Que lo saqué además durante la pandemia, en julio de 2020, y que al final hace un viaje por los tipos de liderazgo que hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI, y sobre todo trabajando en el tipo de liderazgo que necesitamos en las organizaciones tras la pandemia. Un líder más inspirador, menos controlador, que dé más confianza a los equipos, que se comunique mejor, que sea valiente tomando decisiones, que piense de modo diferente y que ayude al equipo a pensar de modo diferente, empático, humilde, todas estas cosas que todos pondríamos en nuestra lista del jefe ideal y que por desgracia no hay demasiados, pero que ya sí empieza a haber, puesto que, bueno, cuando yo hablaba de este tipo de liderazgo, a mí me gusta hablar de lo que trabajo, de lo que experimento, de lo que veo, y ya me he encontrado con este tipo de líderes y bueno, son todavía minoría, pero es el líder que necesitamos en el presente futuro, sin ninguna duda. Tú que eres precisamente psicólogo deportivo, todos los valores del deporte yo creo que siempre se ha intentado unirlos a los valores de la empresa, pero ahora es cada vez más importante el poder aprender, ¿no? del deporte, de esos valores, porque realmente es un poco lo que tú dices, que las personas que trabajan en las empresas nos estamos dando cuenta, hay muchísimos cambios, hay incluso mucha gente que después de la pandemia ya no quiere estar en el trabajo en el que estaba, se les ha cambiado la forma de pensar, y estos valores del deporte realmente ahora como que vuelven otra vez porque son cada vez más vigentes, ¿no? Desde mi punto de vista, los valores es algo vital. En el deporte se ven, porque a todos nos gusta seguir algún tipo de deporte o lo hemos hecho, pero para mí los valores es algo consuetudinario al propio ser humano. Los aprendemos de pequeños, los aprendemos en la familia y van con nosotros toda nuestra vida. El tema es cuando tus valores no coinciden con los de tu organización. Ahí es donde tenemos un problema, y esto es una de las cosas cuando yo trabajo con alumnos más jóvenes en la universidad. Siempre les digo, no os fijéis tanto en el tipo de empresa o en el nombre de la empresa o en lo que hacen, sino en qué valores tienen y hasta qué punto coinciden con los vuestros. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no trabajas en una empresa con la que compartes valores, estás trabajando desde una incongruencia que al final se va a convertir en obligación. Y trabajar desde la obligación es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, sí, tienes toda la razón, los valores del deporte casi siempre son muy buenos, el esfuerzo, la ambición por ser mejor, elevar tus estándares, etcétera, etcétera. O si son deportes de equipo, toda esa parte del trabajo del equipo, de la inspiración, de la motivación, del propio liderazgo, etcétera. Pero también los valores como algo que se vive, que se siente, o como dicen los americanos, que se anda, ¿no? Es decir, tú no puedes tener unos valores y actuar de una manera diferente a esos valores. Es muy difícil, es incongruente. Por lo tanto, trabajar desde valores es algo que toda organización debe tener y que todo individuo debe perseguir, pues encontrar ese tipo de organizaciones donde puedan compartirlos. Y mencionabas, y lo voy a tocar solo un segundo, mencionabas un tema que está pasando, nos viene de Estados Unidos, que es la gran dimisión, es decir, muchas personas, como bien indicabas, que de repente se dan cuenta que a lo mejor están trabajando en lugares donde ya no quieren trabajar, y cada vez nos estamos encontrando más con profesionales que deciden dimitir, es decir, irse sin más de la compañía porque ya no comparten esas cosas que antes les hacían ser felices, estar satisfechos con esa compañía, y a veces se van sin otra cosa, pero saben que van a estar mejor buscando un nuevo trabajo que siguiendo en un lugar donde ya, ya no sienten esa congruencia tan importante y que tiene que ver con los valores también, como decías. Yo creo que eso es fundamental, porque no solamente a la hora de elegir un trabajo, no solamente te tiene que hacer tilín la empresa, lo grande que sea, lo que te estén ofreciendo, pero qué importante luego es los jefes,
los líderes, los acompañantes, o sea, todas las personas que estén realmente a tu alrededor en la empresa. Y yo creo que eso se está empezando a notar. A mí me gustaría que nos contaras cuál es el viaje que tiene que hacer el líder. O sea, porque hay muchas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo a lo mejor no estoy haciéndolo correctamente, pero quiero aprender. Yo creo que cualquier persona, que incluso dueños de empresas, personas que tengan negocios, personas que sean líderes, que hayan llegado a un puesto y que a lo mejor han llegado a un puesto porque tienen un alto nivel técnico, pero pueden aprender, ¿no? A lidiar con las personas y aprovechar toda esa relación que existe con las personas para que entre todos podamos ir hacia un objetivo común, ¿no? La primera premisa, la has dicho tú, el liderazgo se aprende. Por lo tanto, lo primero que tienes que tener es ganas de aprender, ganas de aprender a liderar. Tú me decías, bueno, ¿y cómo lo pueden hacer? Pues mi respuesta fácil sería, en mi libro está todo, pero no voy a dar esa respuesta, sino que Lean ustedes mi libro, puedes decirlo. Lean ustedes mi libro, importante. Los que ya tenemos una edad, aquello de he venido a hablar de mi libro, ¿no? No, para nada. ¿Cómo se construye ese viaje del líder? Lo primero, tenemos que saber qué tipo de líder queremos ser. Yo hablo de varios tipos con el objetivo de llegar a ser un líder transformador, un líder que inspira, que crea un entorno de aprendizaje, que crea un entorno donde la gente que quiere crecer va a tener esa oportunidad, donde el que se quiera acomodar probablemente no va a tener ese hueco. ¿Y por dónde empieza? Pues el liderazgo solo puede empezar por un lugar, que es tú mismo. Es decir, si tú no te lideras a ti, si tú no estás equilibrado, difícilmente vas a liderar a otras personas. Fundamental. Muy difícilmente. Por lo tanto, la primera parada de ese viaje, como decías, Gracia, es el bienestar integral, ese equilibrio. Ese equilibrio que tiene que ver contigo en el mundo organizacional, en la empresa, pero contigo en otros ámbitos. Es decir, va a ser muy difícil que yo sea un gran líder en mi empresa y que luego en mi familia, con mis amigos, incluso en mi tiempo libre, no esté resonando ese liderazgo hacia los demás. Va a ser muy difícil, y a mí hay una palabra que ya habéis visto que me gusta, pues la he repetido varias veces, que va a ser incongruente. Por lo tanto, ese sería el primer paso. A partir de ahí, una vez que tú te has liderado bien, a partir de ahí empiezas a trabajar en cómo liderar a los demás desde ese equilibrio. Y aquí hay varias paradas. La primera es pensar de modo diferente. Vivimos un mundo que la gente habla mucho de gestionar el cambio, de adaptarte al cambio. A mí me gusta hablar de vivir en el cambio. Al cambio ya no me adapto ni lo gestiono, simplemente vivo con él. Ya lo decía Heráclito, el cambio es la única constante, y lo dijo hace miles de años. El cambio es la única constante. Hoy es una realidad. Vivimos en un entorno, los americanos le llaman históricamente VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. A mí me gusta llamarle VUCAS, y le añado la S. Sigue siendo volátil, sigue siendo incierto, sigue siendo complejo, sigue siendo ambiguo, pero además, y siguiendo la palabra en inglés, es scary. Es decir, es un entorno que da miedo. Da miedo por la pandemia, da miedo ahora por la guerra, da miedo por el tema económico, da miedo por el tema de salud mental, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que aprender a pensar de modo diferente. Es decir, lo que hacíamos hace 5 años, 10 años, 15 años, probablemente ya no valga. Tenemos que vivir en el cambio y pensar de modo diferente. Segundo, tenemos que tener coraje en la toma de decisiones. Y esto es una cosa que con la guerra se está viendo. Por ejemplo, el coraje que está teniendo Europa, que históricamente no había tenido. Pues Alemania de repente se da cuenta que tiene que invertir más en tema militar, Estados Unidos. Es decir, es aquello de, bueno, cuando alguien hace bully a otra persona, pues parece que te tienes que acobardar y claro, como el otro es más grande, entonces te da miedo. De repente el bully se está dando cuenta que hay un montón de personas que se están enfrentando a él. Es decir, el resto del mundo o gran parte del mundo. Esto es una noticia. Todos esperamos que salga bien y que Putin no vaya más allá, pero es una gran noticia. Se está habiendo mucho coraje en la toma de decisiones por parte de líderes mundiales. Y para mí es algo que antes no era tan fácil. Estábamos más en el buenismo. Yo creo que un líder tiene que tener ese coraje en la toma de decisiones. Y si quieres seguimos avanzando, hay otras paradas. Para mí la humildad es clave. La humildad tiene que ver con conocer cuáles son tus áreas de desarrollo. A mí no me gusta hablar de puntos débiles. Ninguno tenemos puntos débiles, todos tenemos áreas a desarrollar, con lo cual, bueno, la humildad te permite conocer tus áreas de desarrollo y desde ahí
trabajar en ellas y mostrarlas y sentirte vulnerable, pues porque al fin y al cabo somos humanos y sí, somos vulnerables por muy gran líder que nos creamos o que seamos. Una cuarta parada sería la empatía. Quinta, vamos por la quinta. La empatía. Un buen líder tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. Y Daniel Goleman nos habla de tipos, el creador del término inteligencia emocional, nos habla de 3 tipos de empatía. La empatía racional o intelectual, entiendo cómo piensas y soy capaz de pensar como tú. La empatía emocional, entiendo tus emociones y soy capaz de sentirlas. Y en un tercer paso, la preocupación empática. Entiendo tu sufrimiento y como líder hago lo que está en mi mano para reducirlo. Durante la pandemia lo hemos visto. Ahora que hay un momento de salud mental donde la gente lo está pasando muy mal, con estrés, con mucha ansiedad, con muchos miedos, reales o no reales, pero miedos. Recientemente me entrevistaban sobre el síndrome de la cara vacía. Incluso ya ahora tenemos miedo a quitarnos la mascarilla. Hay personas que tienen este miedo. Bueno, pues el que el líder sea empático con esos miedos y sea capaz de trabajar con sus colaboradores en reducir ese sufrimiento, pues al final siempre va a ser, pues les va a inspirar y les va a ayudar a que el líder se alinee y les acompañe. Luego hay otro como es la confianza. El líder tiene que tener confianza en sí mismo, claro que sí, pero sobre todo tiene que ser capaz de dar confianza al equipo. Confianza para que prueben, confianza para que cometan errores, confianza para que se equivoquen y aprendan de esos errores. Con todo eso, al final, pues este líder estará generando equipos de alto rendimiento, muy relacionado con el deporte, y es como yo creo que al final, que es a donde tenemos que llegar. Generar un equipo de alto rendimiento, pero porque el líder crea las circunstancias para que el equipo decida ir a alto rendimiento. Pero ahí hay un punto que es muy importante. Este tipo de líderes quizá no van a poder florecer en organizaciones en las cuales, como estás comentando ahora, los equipos no es que no sean de alto rendimiento, sino que tiene que haber la doble partida de que los colaboradores, las personas que están trabajando en el equipo, también tengan ese interés, esa inquietud, esa búsqueda de la excelencia, porque si no, nos vamos a encontrar con que pues a lo mejor de tu equipo tienes unas personas que no te están siguiendo, ¿no? Y ahí yo creo que también hay un punto importante que es cómo tienes la capacidad de transformar o de animar a esas personas a que se transformen para que puedan mejorar. Porque a lo mejor si llevan mucho tiempo en un equipo de trabajo en el que, pues estamos haciendo las cosas, pero tampoco hay mucho movimiento, no tenemos responsabilidad, pero mandamos las cosas y no tenemos una dirección estratégica o una ilusión o no ese valor por la excelencia. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de colaboradores que son variados y tenemos que, pues yo creo que es importante volver a implantar una ilusión, ¿no? De alguna manera. Lo has explicado muy bien y es el trabajo para el que más me contratan. Equipos que por la razón que sea o se han acomodado o tienen miedos o se basan mucho en la experiencia pasada, casi siempre una experiencia pasada negativa. De hecho, ahora mismo estoy trabajando con un equipo así, con experiencias pasadas negativas, y entonces se acomodan. No salen de su zona de confort, entendiendo como su zona de confort una zona en la que se sienten seguros pero no avanzan, no evolucionan. Entonces, lo primero que tiene que trabajar el líder es entender qué hay detrás. Es decir, ¿de dónde viene eso? Es muy raro que una persona elija hacerse pequeña. Es muy raro que una persona elija tener miedos. Estoy hablando de elegir. Pero es muy fácil que una persona sienta que las circunstancias le han llevado ahí. Eso es más fácil y se coloque en ese modo víctima. A mí me suele gustar hablar que en muchas ocasiones no es que estemos en la zona de confort, sino que nos quedamos en la zona de disconfort. Que a lo mejor no estamos bien, pero nos quedamos, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de lo mismo. Me gusta cómo lo has llamado, porque para mí esta zona de confort, desde mi punto de vista, es un nombre erróneo. No he sido capaz de encontrar quién fue el primero que habló de la zona de confort, pero yo en los 3 libros que he escrito hablo de ella y hablo de la zona de dolor. Es decir, es una zona de la que me gustaría irme, pero por la razón que sea no me atrevo.
Por lo tanto, hay dolor en el sentido de sufrimiento. Yo sé que podría hacer otras cosas, pero no me atrevo por la experiencia pasada, porque no creo en mí, porque tengo inseguridades, lo que sea. Entonces, a mí me gusta hablar de zona de dolor. Dolor entendida como sufrimiento psicológico, pero que está muy relacionado con lo que acabas de decir tú, Gracia. Es disconfort. Yo sé que me gustaría... Yo suelo poner un ejemplo. Pues no sé, llegas a casa y de repente pues has estado trabajando todo el día y ves el sofá y dices, me tiro al sofá, enciendo la tele, me pongo la serie que me gusta y ya está. Y de repente hay un momento que dices, llevo aquí 1 hora tirado en el sofá. Y ahí te arrepientes. Y ahí no te arrepientas. Empiezas a decir, tengo que moverme. Lo que mejor me vendría sería dar un paseo, sacar a mi perro, lo tengo, irme al gimnasio, hacer cualquier otra cosa. Pero no lo haces. Exactamente, sabes qué es lo que mejor te vendría, pero no lo haces. Esa para mí es la zona de confort. ¿Por qué? Porque estás muy confortable, estás tirado en el sofá viendo una serie, pero mentalmente estás diciendo, no debería estar aquí. Lo que mejor me vendría, pues para mi persona, sería hacer otra cosa diferente que me hiciera crecer como ser humano. Entonces, en ese momento es donde esa zona de confort se convierte en sufrimiento y te hace más pequeño. Y no la eliges, te acostumbras a ella. Al final es un hábito que se ha generado con el paso del tiempo, pero es un hábito muy peligroso que te hace mucho daño y que te coloca como víctima. Víctima de las circunstancias, víctima de lo externo. Por lo tanto, no acaba siendo protagonista de lo que debemos ser protagonistas, que es de nuestra vida. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que levantar esa bandera de ser protagonistas de nuestra vida, ¿no? Porque, bueno, un poco lo estás comentando. Realmente ahora estamos terminando la pandemia, puede ser que nos llegue otra versión del virus, no sabemos qué va a pasar con la guerra, no sabemos qué va a pasar con la crisis económica. En realidad no sabemos nada, pero es que antes tampoco lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora quizá somos más conscientes de ese cambio y de esa incertidumbre, ¿no? Que también nos hemos acostumbrado a unas ciertas certidumbres que en realidad no son tales, ¿no? Porque que son mentira. Que son mentira. Pero bueno, nosotros no nos las creemos y entonces estamos ahí cómodos, pero en cualquier momento se te puede derrumbar la casa en la que estás y el sofá en el que estás viendo Netflix tan ricamente, pues te caes y ya está. Lo estamos viendo en Ucrania, un país que cuando lo hemos visto con una población muy parecida a la nuestra, y cuando lo hemos visto es que rápidamente empatizábamos con ellos porque podríamos perfectamente ser ellos, y fijaos cómo está ahora en muchas de las ciudades, la mayoría de las ciudades ucranianas, con lo cual esto lo hemos visto en nuestra realidad más cercana. Sí que es verdad que estamos viviendo un momento donde, desde mi punto de vista, ser protagonista es la mejor opción. Pero hay otra cosa para que entendamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y tiene que ver, esto se ha estudiado mucho en el ser humano, tiene que ver con la necesidad de control. El ser humano necesita controlar. Y ahora voy a poner un matiz. Necesita creer que controla. Parece que controlo, pero realmente lo acabas de decir, Gracia, no tenemos certidumbre de nada. Nosotros creemos que vamos a comer en un restaurante esta tarde tal, o no. Nosotros creemos que para la cena tenemos preparado, porque lo dejamos preparado de ayer, o no. No tenemos certezas. Tenemos, si quieres, una gestión de riesgos. Entonces esto tiene que ver mucho con la necesidad de control que tiene el ser humano y que tiene un sentido de supervivencia. Es decir, si yo creo que estoy con personas que no me van a atacar, que no me van a hacer daño, o en un lugar que creo que es seguro, pues me voy a sentir mejor. Pero esto nos lo hemos llevado a lugares que son totalmente irreales. Nosotros ya queremos controlar, pues está pasando con muchos líderes, la gente que está teletrabajando, pues oye, si no los veo es que no los controlo y entonces no están produciendo. El otro día leía un estudio de Harvard donde decían exactamente esto, que muchos líderes piensan que las personas que están en la oficina producen más que las que están teletrabajando, y no hay un dato real, fehaciente, que lo indique de verdad. Pero desde el punto de vista del líder que necesita controlar, bueno, pues va a parecer que la persona que está en la oficina trabaja más, o no, a lo mejor está más tiempo. El presentismo que tanto se ha hablado en España. Entonces, esa búsqueda de certezas tiene que ver con nuestra necesidad de control de los seres humanos, que tenemos que gestionar muy bien, porque si no gestionamos adecuadamente la necesidad de control,
al final esa necesidad es la que nos controla. Y claro, cuando tú tratas de tener el control pero sabes que no lo tienes, entonces lo que acabas haciendo es ejercer el control contra otros, porque no lo tienes en ti mismo. Y aquí, bueno, pues volvemos otra vez al liderazgo, a ese líder que controla, que hace micromanagement, una microgestión de perseguir, de seguir todo, que bueno, pues que acaba siendo un tipo de liderazgo que hace mucho daño, que acomoda en negativo a los equipos y que está basado en una palabra que para mí es una palabra que deberíamos desechar en las organizaciones, que es el control. Esto no va de controlar, esto va de dar recursos a la gente para que crezca, para que rinda, incluso a esas personas de las que hablabas, que a veces, bueno, pues no tienen el rendimiento esperado. Como líder debes buscar qué pasa ahí. Hay que buscarle su valor también, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Claro, para que lo hayan perdido. Claro, qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede... Oye, a lo mejor resulta que no están en el lugar adecuado, pero a lo mejor se puede readaptar. Yo te quería preguntar, José Miguel, ¿tenemos que ser líderes ya para leernos tu libro, El viaje del líder? Mira, como era mi tercer libro, me decidí, bueno, pues darme cierta libertad. Y yo casi siempre he hablado de empresa, llevo 30 años en el mundo empresarial, con lo cual es de lo poco que sé. Y en este he querido ir un poco más allá. Yo soy padre de 2 hijos, con lo cual también he querido llevar ese liderazgo un poco más allá, a la familia. No tienes por qué tener hijos, es decir, tú al final eres líder primero de ti mismo y luego pues de la gente con la que te rodeas, puede ser la familia, puede ser los amigos, pero el liderazgo entendido como una persona que es capaz de crear ese entorno para que los de alrededor den lo mejor de sí mismos. Yo pongo al final un paralelismo. Durante muchos años hemos trabajado en entornos bajo presión. Y además los que tenemos una edad, pues los años 90, en la presión, entornos bajo presión. Y te hacían entrevistas para ver cómo tolerabas la presión, el estrés, tal. Yo creo en un liderazgo que cree entornos para trabajar bajo pasión. Parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Es justo lo contrario. Parece lo mismo en cuanto a cómo se escriben, presión, pasión, comparten muchas letras, pero es justo lo contrario. Cuando tú trabajas desde la pasión, trabajas desde dentro, trabajas desde algo que te gusta, desde algo, has dicho tú antes la palabra, que te ilusiona. Y todo lo que te ilusiona, al final te hace hacerlo mejor, te hace crecer como ser humano en el ámbito en el que estés. Entonces, bueno, pues a lo que tú me preguntabas, como líder en cualquier ámbito en el que te muevas, tienes que partir de esa pasión, de esa ilusión y además generarlo en otros. Bueno, pues qué menos, es algo que agradeceríamos todos. No, claro que sí, yo creo que además con ilusión y con pasión, si conseguimos vivir la vida y sobre todo que teniendo en cuenta que el porcentaje de nuestro tiempo que dedicamos a trabajar, si lo podemos conseguir, pues estamos haciendo algo muy, muy importante para nosotros y para todos los que nos rodean. O sea que yo creo que eso es clave. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, en todas las plataformas, en libros.com, en Amazon, en Casa del Libro, en cualquiera de las plataformas. Bueno, en cualquier librería lo podrías encontrar si lo pides, pero en las plataformas en todas. Bueno, yo me lo voy a pedir en papel porque yo soy muy de hacer, de escribir en los libros y subrayar y poner notas y creo que es importante. Bueno, vosotros os lo buscáis y lo cogéis en digital, en papel, como sea, y me gustaría invitarte para que puedas venir cualquier otro día con nosotros a seguir charlando de todo esto, que me parece no solamente muy interesante, sino fundamental para estos momentos de cambio, de transición que van a seguir y que, bueno, esperemos que vaya mejorando un poquito todo. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho la invitación. Claro que me encantará volver cuando me digas. Y solo te digo una última cosa. No te compres el libro en papel porque he traído un ejemplar para el equipo, para el programa. Entonces ahora os lo dejaré. Pues muchísimas gracias. Y te podemos buscar por LinkedIn, ¿no? José Miguel Sánchez. Sí, así es. Perfecto. Así es, pues eso. Para que nuestros oyentes sepan que pueden buscar El viaje del líder con prólogo de Alfredo Urdaci y además José Miguel Sánchez, ya sabéis. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y si quieres, comparte este vídeo con quien desees y suscríbete a mi canal si te apetece. Si lo haces, pulsa la campana para recibir los nuevos contenidos antes que nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.